Bueno, está aquí en el estudio, nos da mucho gusto que nos acompañe Francisco Abundis, él es director de Parametría. Y bueno, pues nos va a dar más luces sobre todo lo que ocurrió respecto al triunfo de Donald Trump, que muchos, Paco, todavía seguimos sin digerir la noticia, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Digamos que no somos los únicos. Claro. Paco, bienvenido y feliz Gracias, 2017. Igualmente, lo mejor para este año. Gracias. Pero ciertamente, pues esta, aunque es una noticia del año pasado, del 8 de noviembre, el día de elección, pues no deja de involucrarnos, de concernirnos de manera directa por la cantidad de referencias que ha habido. Yo creo que no tenemos antecedentes en una elección estadounidense donde seamos el centro del debate, por un lado por la parte migratoria, por otro lado por la parte comercial. Y ya finalmente pues hasta por temas de seguridad, ¿no? Claro. Entonces toda su agenda en realidad pues ya estamos viendo algunos ejemplos, algunas muestras de cuánto nos puede impactar. Ya hubo estas primeras declaraciones sobre Ford, ya sobre empresas japonesas, ¿no? Sobre todo la preocupación sobre las armadoras de auto, ¿no? Sí, los impuestos que pueden poner, ¿no? Sobre las Así fronteras, es. los aranceles. Y pues todo el tema del muro es más simbólico que probablemente se lleve a cabo, ¿no? Eficaz, ¿no? Es decir, ya hay cuestionamientos sobre si sería la forma, la mejor manera de defender su frontera, ¿no? Pero al final, esto cómo lo vivimos en términos de niveles de atención, cómo el promedio del mexicano está observando este proceso, y creo que los números nos dan alguna idea de lo que sucedió. Para empezar, esta es una medición que hicimos a finales de noviembre, casi pues 3 semanas después de la elección. La primera pregunta que nos habla de los niveles de atención que tenemos en México sobre el tema. ¿Usted se enteró que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos? Me parece impresionante este país. 98% de los adultos de este país a nivel nacional, mayores de 18 años, se enteraron. Pocas noticias como esta tienen tal nivel de importancia y de impacto, lo cual está hablando de cómo estamos conscientes, digamos, de estos peligros y de cómo estamos involucrados en las decisiones de política doméstica en Estados Unidos. Luego otra que me parece también muy emblemática son el nivel de conocimiento, y aquí en otros, digamos, reportes lo hemos comparado con la ex candidata demócrata Hillary Clinton. Aquí lo comparamos con el actual presidente, y este dato también me parece muy impresionante. El gráfico de arriba es el nivel de conocimiento de Donald Trump a lo largo del tiempo, desde julio del 15, es decir, hace año y medio, cuando él se lanza para efectos prácticos en su candidatura, esta famosa conferencia de prensa de mayo. En julio ya lo medimos en 44%, septiembre del 15 de ese mismo año 66%, hace un año, junio del 16, 70%, septiembre del 16 antes de elección 84%, está en niveles de conocimiento de 96%. Es decir, es como si fuera un candidato a la presidencia de México. Así es, muy interesante esta, por el timing político, si te das cuenta, va en ascendencia constantemente, y él supo manejar muy bien eso y a en un una año velocidad y a una tasa tremenda, altísima, ¿no? Y mucho tiene que ver, sobre todo, que la gente tiene mayor acceso, por ejemplo, a un teléfono celular, tiene mayor acceso a Internet, y bueno, la información fluye de una manera impresionante. O los ¿no? niveles de atención que se tuvo en general en los medios de comunicación, y la preocupación parece ser fundada que teníamos de que esto pudiera pasar. Ahora, eso mismo pues habla también de una constante de la mala opinión que se tiene de él. El gráfico de abajo es un saldo entre buena y mala opinión de este personaje, y pues constantemente ha tenido un saldo negativo. Menos 80, menos 88, menos 76, menos 87, menos 80 son los números, que se parecería un poco aquí al récord de la peor imagen de algún personaje público en México. Eso no nos debe sorprender nada. En el siguiente gráfico, que aquí es buena la lectura conjunta, es nuestro registro del presidente Barack Obama. Bueno, Barack Obama nunca ha llegado a 90% de conocimiento. Qué barbaridad. Es decir, está en febrero de cuando, digamos, se lanza como candidato en el 2008, febrero, tiene 56%, antes de ser presidente, septiembre del 8, 84%,
gana la elección, es presidente y no sube de manera sustancial su conocimiento. Se queda en 80, 85, el último registro que tenemos es 82%. En realidad, 4 de cada 5 mexicanos lo conoce, pero no ha llegado a los niveles que tiene hoy día Trump. Y obviamente nuestra opinión por él es muy positiva, ¿no? Claro. Tiene saldos de más 34, más 56, ha estado, el más bajo es el más reciente, que es menos 26, pero no deja de ser un presidente popular en México y en el mundo. Oye, Francisco, ¿no cabe aquí la posibilidad de que esta frase que muchos dicen, que me conozcan aunque seas diciendo tonterías o estupideces, es más importante eso que no me conozcan? Bueno, eso es lo que dice el propio Trump. Pues sí, pero es muy cierto esto. El estruendo, lo negativo, etcétera, tiene mayor impacto entre la población, ¿no? Por lo menos para que te conozcan. En un documental que se ha estado transmitiendo en PBS, en la televisión pública en Estados Unidos, dice literalmente esa frase. Primero es mucho más importante el reconocimiento de nombre, luego a la gente se le olvida tu reputación y se queda simplemente con conocimiento de nombre. Y parte de la explicación que lo salva a él de sus fracasos financieros, de los malos negocios, es que al final sí logró posicionar una marca, él como marca. Sí. Y es lo que estamos observando probablemente en esta elección, que es lo que preocupa a muchos analistas, que nunca se había mezclado de tal manera la vida de los negocios con la vida pública o la vida republicana, ¿no? Paul Krugman escribe un artículo en el New York Times esta semana habla literalmente del fin de la República. Claro. Que fue muy crítico, Paul Krugman, premio Nobel. Bueno, siempre ha sido muy crítico, pero además fue de los pocos, personajes de ese nivel que dudaron mucho de que Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sin duda ahí la pregunta que está entre los analistas hoy, y bueno, hemos nosotros reportado un par de estos análisis porque nos parecen importantes, es lo dividida que está la población en Estados Unidos. Sí. Y la pregunta es si este presidente electo los vino a dividir o ellos ya estaban divididos y él simplemente fue el activador. Porque ahí está la clave, acabas de decir la marca Trump. ¿Y qué significa la marca Trump? Cuando uno analiza otras marcas, ¿no?, multiglobales, ¿qué significado tienen? Una de las casas con buena salud, otra. Yo creo que la marca Trump está aunada con éxito empresarial, y quizás eso fue lo que impactó a la ciudadanía estadounidense. Que al parecer no se valida con el récord o con, digamos, ya lo que llaman el fact-checking, ¿no? Sí, claro. El revisar los hechos como tal, claro, no validan ese éxito. Exacto. Los últimos 2 reactivos, nuevamente, el año que vivimos en peligro, o los 4 años que nos quedan por lo menos. ¿Usted cree que la relación entre México y Estados Unidos mejorará o empeorará durante el gobierno de Donald Trump? Claramente empeorará. 75% lo consideran 3 de cada 4 mexicanos. Nuevamente, esto habla de nuestros niveles de preocupación. Y tenemos un último comparativo entre junio del 16 y diciembre de este año que terminó. ¿Usted cree que Donald Trump cumplirá su amenaza contra México o no lo hará? 57% lo pensaba en junio del 16, prácticamente es el mismo número. Junio del 16, luego diciembre del 16, 56%. Es prácticamente la misma proporción de gente que pues tenemos temor. Claro. Literal de lo que pueda hacer esta presidencia de Estados Unidos sobre, nuevamente, acuerdos comerciales, temas de migración, trato a mexicanos en el extranjero. Creo que pues sí es un temor fundado. Sin duda alguna. Viene una conferencia de prensa de Donald Trump en estos días, luego la toma el 20 de enero y seguramente serán parteaguas de estas cifras que estás manejando para que se incrementen o para que se disminuyan dependiendo de los mensajes. Lo que es interesante es que nuevamente estos niveles de preocupación pues no son privativos de nuestro país. Claro. ¿No? O sea, somos mucho más vulnerables tal vez en varias de estas políticas públicas y cómo nos pueden afectar, pero de aquel lado están preocupadísimos por su seguridad en Estados Unidos, en términos de salud, claro, ¿no? Todo el tema del Obamacare y su seguridad como tal, o sea, claro, en términos generales. Oye, ¿no? Hay preocupación en Estados Unidos, en México y en el mundo, ¿no? Hay quienes lo ven como un retroceso ya hasta civilizatorio, ¿no? Por todo lo que implica el señor Trump. Así es, pero bueno, sí creo que es un personaje o una agenda de la cual tenemos que estar muy pendientes. Un dato interesante, en las encuestas de salida del día de la elección,
Si revisamos cuál es un poco el mandato, por ejemplo, en temas como el muro, la mayor parte de los estadounidenses está en contra, cerca de 60%, 58%, pero si lo ves entre los republicanos, 84% está a favor. Por ejemplo. ¿No? Revisión del Tratado de Libre Comercio, no queda claro también que sea su mandato. Bueno, irónicamente, para la argumentación pública, que es lo que están cuestionando hoy los estadounidenses, finalmente con los casi 3 millones de votos con los que ganó Hillary, el voto popular, se está cuestionando que los republicanos hablen en nombre de la mayoría de los estadounidenses. La mayoría según ese sistema electoral. Claro. Pero en realidad no es la mayoría de los claro. estadounidenses que cuestionó Exactamente. el Medicare, que quiere quiere cambios a los tratados de libre comercio, que quiere el muro. Es una reflexión interesante, pero que tiene que ver con ese sistema político y su colegio electoral al final. Claro. ¿No? Sobre las mayorías y sobre lo que quiere la gente realmente en los Estados Unidos, ¿no? Hubo una conferencia esta semana de Ted Cruz, hablaba sobre lo que pidió el público estadounidense y lo cuestionaron severamente. No, eso no fue lo que pidió la gente. Claro. No, el hecho de que haya ganado tu candidato no quiere decir que es lo que el público haya pedido. Sí, también el sistema electoral en los Estados Unidos es otro punto de análisis. Exactamente. Sin duda. Gracias, Francisco Al Abundis. contrario, un gusto. Parametría, gracias. Nos vemos el próximo martes con Un otro gusto. interesante análisis de estas encuestas que haces. Gracias, muy y feliz 2017. Igualmente, Lo mejor. igual.